Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, Ani, bien, bien, gracias a Dios. Bueno, tenemos con nosotros hoy día a Jorge Sea, ¿sí? Ya. de la Radio Armonía. Él nos va a contar cuántos años trabaja en la Radio Armonía. También yo quería preguntarle cuántos años tiene ya la Radio Armonía en medio nuestro, en nuestro país. Es un ministerio muy importante para el mundo cristiano. Y hay algo que quería conversar con él y quería compartir con ustedes porque es un tema que realmente tiene relevancia en la iglesia de Chile, a pesar, Jorge, que yo no lo sabía cuando estaba haciendo este trabajo, que tiene que ver con eh, los ancianos. Sí, En Chile los ancianos están aumentando en cuanto a proporción, ¿sí? Y estadísticas. Y eso también es una alerta para la iglesia. Yo no estaba pensando mucho en este segmento de la población. Comentaba con Jorge unos minutos atrás que mi corazón siempre ha estado más anclado con los jóvenes, con los preadolescentes, siempre viendo esa proyección del mañana, cómo Dios los va a usar, pero Dios también tiene un plan para la población que ya hizo mucho, muchas veces, ¿no? Para la iglesia. Quizás ellos tienen mucho que entregarnos y no lo estamos viendo. Ahora, Jorge, yo no tengo tanta experiencia en esto y por eso quise invitarte a ti, porque una vez fuiste a la Radio Armonía, perdón, fuiste a la a librería sí, sí, al Centro de Literatura Cristiana de Cristiano. y, ajá, y fuiste a comprar algunas cosas allí y supe que tú trabajabas en la radio y pregunté qué es lo que hacías y ahí tú me comentabas que tú visitabas a las personas, ahí tú nos vas a contar y contaste un testimonio que a mí me quedó así, wow. Y después pasó que en el Instituto Teológico me han pedido hacer un trabajo y en mi iglesia el pastor me ha pedido que me enfoque en la población que tiene mayores años, que han estado abandonados. Esa fue la palabra que él me dio. Eh, no quería yo, no estaba pensando yo en hacer ese tema, pero uno tiene que buscar cuál es la necesidad, no lo que uno quiere hacer. Y me vi sorprendida, en realidad motivada, y quería animar a la iglesia, ¿sí? El cuerpo de Cristo, a que podamos ver esto de una manera diferente. Es también sacarle todo el provecho, porque me di cuenta que hay mucho que no le estamos sacando provecho a esta situación que puede no ser tan mala, sino puede ser buena también, ¿no? Tener personas con Así es. experiencia. Jorge, ¿cuántos años tiene la Radio Armonía en Chile? Radio Armonía va a cumplir ahora el 1 de noviembre 34 años ya, funcionando al aire. ¡Wow! Ahora, el 1 de noviembre. Primero de noviembre, desde la Lindo. primera transmisión que se hizo. A pesar que empezó como 4 o 5 años antes en programas nocturnos de radios seculares, pero como Ajá. Radio Armonía empezó a funcionar en el 1 de noviembre en la radio de Talcahuano, si es que no me equivoco, que fue la primera radio en transmitir 24 horas de transmisión cristiana. Qué lindo. Sabes que yo vengo escuchando la Radio Armonía desde que tengo 8 años. Mira, Llegué de Brasil y cuando tenía 8 años llegué a Chile y mi papá tenía la radio puesta todo el día. Mi familia la tiene puesta todo el día, sí. Tengo una tía que ella en la cocina tiene la radio, luego en el otro lado está la radio, está así, ¿no? Y ha sido una bendición para el pueblo amén. cristiano. Pero claro, no sabía, tiene 34 años. Lo otro que quería preguntarte, tú, Jorge, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en la radio? Bueno, yo a la radio llegué por casualidad. Fue un proceso donde estaba sin trabajo, pero yo apoyaba hace mucho tiempo ya también porque nosotros éramos colaboradores del ministerio yendo a ofrendar a los móviles en esos años. Y uno de los colaboradores en ese tiempo, que era punto fijo de ofrenda, que era la hermana Teresa, que hasta el día de hoy la reconozco por su fidelidad. Me dijo un día, hermano Jorge, ¿sabes que están recibiendo hermanos en la radio para que vayan a visitar a los hogares?
porque ocurrió esto, pues, de que había muchos hermanos de edad, muchas hermanas que no podían acercarse al móvil a poder ofrendar para apoyar el ministerio, y eso fue en el año 99. En Mm. septiembre del año 99 fue. Yo quedé sin trabajo justo el 15 de septiembre y el ministerio empezó a funcionar en octubre, en lo que se refiere a la visita de ofrenda privada, que se llama, que es el área donde yo trabajo. O sea, ya Dios tenía una puerta lista. Era un plan de Dios. Sí, sí, o sea, no fue casualidad que quedara justo sin trabajo y llegara esta bendición. Entonces son 25 años, ¿o no? ¿Cuántos Sí, años? 25 años voy a cumplir ya ahora, también el 5 de noviembre. Ah, qué bendición. Y, y el Señor paga bien. Invertir en Sí, el reino, sí, hay cosas que no se pueden comprar en ningún lugar, pero Dios lo puede dar. Así así que es es. lindo Fueron escuchar años, también. sí, no, fueron años difíciles porque también justo en el año 2000 la radio entró en una crisis muy grande, muy Ah, grande. Y teníamos dos opciones. O nos íbamos a buscar mejores condiciones laborales o nos quedábamos ahí y que el Señor pagaba. Así fue. Así. gracias, Señor, porque hay obreros. Sí, Ujú. gracias, Señor, porque Él los envía a su mies. Así que si alguno ahí está escuchando, que el Señor siga levantando obreros a los diferentes ministerios, ¿cierto, Jorge? A la Así radio, es, fuera del país, con jóvenes, con niños y con esta población que hoy día queremos eh, dar una mayor énfasis. Jorge, para así es. mí nuevo, yo no sé mucho. Lo único que sé es que, bueno, tengo una abuelita, está entrando ya a sus 83, 84 años. Ella ha sido una bendición para nuestra familia porque por ella, todos los que somos cristianos, en verdad, yo creo que Dios la usó a ella como pilar fundamental para eso. Yo no sé, a lo mejor en los testimonios va a haber algo parecido también. Entonces yo en este video también la quiero honrar porque por ella yo he permanecido también en el Evangelio. Ujú, Yo he visto que en los momentos más difíciles de su vida, ella más se aferraba a Dios. Ahora tiene ochenta y amén. cuatro años. Y el Señor le dijo, te voy a añadir días, pero para que ores por tus nietos. Esto es lo más cercano que tengo. Y ahora me hicieron hacer este trabajo, Jorge, y me sorprendí y quiero comentarlo porque creo que es bueno para la iglesia chilena saber que la proyección de aquí hasta el 2050, o sea, 24 años más, es el aumento de la población envejecida. Esto porque nosotros, los jóvenes, los millennials principalmente, han disminuido su tasa de natalidad. ¿Ah? No están teniendo muchos hijos. Ujú, Y las variables de por qué eso ocurre son varias, y no es el punto del video hoy día. Pero el punto es que esta es nuestra demografía nacional. Hoy día es una población que ya es envejecida, tal vez no tanto como otras naciones, pero la tendencia es el aumento, ¿sí? Entonces, ya tenemos muchos ancianos que tal vez no estamos dándole el valor que merecen, la dignidad y la honra que bíblicamente se nos menciona dar. Eso lo va a contar Jorge si eso no es así. Yo no lo sé porque no estoy en ese ujú. campo, en ese ministerio. Pero que hay una población envejecida, según las estadísticas, la hay y la tendencia es el aumento. Entonces, en vista de esto, en vista de esta necesidad, yo creo que la iglesia tiene que estar alerta. O sea, la iglesia Sí. está para ayudar, ¿no? Entonces no podemos estar ciegos a esto que se nos viene. Entonces, Jorge, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en el trabajo con esta población, cuál es el porcentaje de la gente que tú vas a visitar, más o menos, cuál es el porcentaje de la gente mayor que tú tienes. Y después cuéntanos también a cuántas comunas tú estás, porque ahí se separa, ¿no? Por comunas. ¿En qué comunas tú estás trabajando? Ok. Bueno, Ani, mira, yo tengo un porcentaje grande. Tengo un listado de visitas de cerca de 260 personas para visitar durante el mes. Y dentro de ese porcentaje, si es que no me equivoco, el 70% de las personas son adultos. Y de ese 70%, el 60% son Ah, adultos mayores, donde
bueno, muy enriquecedor visitarlos. Cuando yo empecé en el ministerio, de hecho, ellos fueron mi pilar de apoyo, porque llegaron un día, por ejemplo, yo participaron en una iglesia y de repente me dicen, ya, pero usted tiene que ir a visitarlos a los hogares y es conocer la realidad de los hermanos. Porque uno con la iglesia se saluda, se abraza, te quiero mucho, bendiciones y queda hasta ahí. Pero el conocer de la realidad al entrar a las puertas de los hogares de los hermanos es totalmente distinto. Hay una gran necesidad. Hay hogares que tienen mucha cobertura económica de repente, pero se vive, como yo comentaba hoy día con un hermano, viven en una casa, pero no en un hogar. Una casa con Mm, muebles, con lujo a veces, pero la necesidad más grande es el apego emocional, es ¿cómo se puede decir? El tener a alguien cerca, el poder conversar, el poder compartir. No solamente recibir un mensaje, te quiero mamá o te quiero abuelita, y normalmente queda escrito y no hay presencia física, de repente de los mismos hijos o de la familia en general. Muchos de ellos sufren muchos accidentes, o sea, este mes ha sido bien acontecido en ese sentido, de visitar varios hermanos que se han caído dentro de sus hogares, a la salida de su casa, de cadera fracturada, nariz fracturada, costilla, o sea, dijéramos ya es uno, dos, no, este mes fueron cinco, están mm, solos, están mm, solos. Entonces, verlos cómo están, algunos no me querían recibir, sobre todo la hermana que se pegó en la cara, no me quería recibir porque le daba vergüenza. Pero hermana, ¿cómo le va a dar vergüenza recibirme si yo no vengo a mm. mirarla, su rostro, sus moretones, ni nada? O sea, yo vengo a ver su fidelidad, vengo a ver la compañía. Los hermanos de la tercera edad son muy fieles, son muy cariñosos, son muy cariñosos. De repente yo llego y a veces aunque una naranjita, un plátano, lo que sea, le digo, hermano, yo no puedo comer por mi estado de salud, pero no importa, se lo lleva, se lo lleva. Pero el cariño y el amor por los cuales ellos sirven al Señor es totalmente gratificante para mí, para mi labor, para mi trabajo, por el cual desempeño. Porque Jorge, tengo la bendición, por ejemplo, que muchos hermanos dicen, no, yo tengo un buen trabajo, gano buen dinero, pero yo digo, no todos tienen la oportunidad de trabajar en lo que les gusta. Y ujú, más encima te pagan, ujú, que esa es la diferencia. mm. Concuerdo plenamente, sí. Es lindo trabajar donde Dios nos ha puesto y está en el corazón, se disfruta. No es, casi que no es trabajo, ¿no? No, no, no para nada. Ajá. Hermano Jorge, una consulta. Dígame. ¿Por qué o cuál sería, según su opinión, la razón de por qué estos ancianos que son cristianos, porque usted visita ancianos que fueron parte de la iglesia, están como abandonados, digamos, ¿no? O eso entendí? Sí, sí, no hay muchos que están abandonados, incluso de la misma congregación a veces, por la cual participaron a veces por años, porque siempre me cuentan su historia, por ejemplo, la mayoría de ellos realmente son metodistas pentecostales, de que decían, Ah, yo me juntaba con los hermanos en el punto de predicación en tal lado, recorríamos de esta comuna a la otra, de allá para acá, pero muchas veces esas generaciones van quedando ahí y las nuevas generaciones no van tomando aquello. Los pastores que van llegando también van delegando tareas a personas que muchas veces significa el tema de crecer en lo que se refiere a la iglesia o crear una necesidad en la iglesia de que tenemos que tener un templo bonito, que tenemos que tener sillas bonitas, pero no se preocupan de lo esencial, de aquella hermana, hermano, que por su edad a lo mejor físicamente no pueden ayudar, pero son un pilar tan importante en las iglesias porque son un pilar de oración, porque a lo mejor físicamente ellos no pueden ayudar, pero ¿quiénes son los que se levantan temprano? ¿Qué es los que tienen más tiempo para orar? Y siempre ellos están orando, siempre están compartiendo la palabra. Ves que tienen la oportunidad, por ejemplo, yo cuando los veo, por ejemplo, me dicen, no, yo me siento, por ejemplo, voy al consultorio y me siento al lado de una persona y le hablo del Señor. Le hablo a tal persona, le hablo del Señor. Voy en el metro, le hablo del Señor. Entonces, ellos, su convicción, su fidelidad, no tienen nada que perder, solamente que ganar. Y es solamente hablar de la palabra del Señor. ahí sí. Ahí. Eh, sí.
entiendo también de que los hermanos no están con sus hijos y sus nietos. Cuando llega esta situación de invalidez, de inmovilidad, ¿qué pasa con las familias, no? Medito en esto porque recuerdo, no sé si fue Pedro, creo que fue Pedro o Pablo, que mencionaba la importancia de cuidar a las viudas, porque en ese tiempo ellas no tenían, ¿cierto?, la facilidad de hoy día de que se puede, la mujer tiene hoy día la facilidad de trabajar, tiene voz y voto, no era así en ese contexto cultural de años atrás, en ese lugar. Entonces, y se le dice, aconsejo a las más jóvenes que se vuelvan a casar, que no estén de Sí, casa en casa, en fin, da todos consejos muy sabios. Y dice, pero las que verdaderamente son viudas, a ellas ayuda. Pero también se aconseja que primeramente la familia, ¿sí? Porque nuestro primer así es, ministerio es la familia. sí. Entonces, ¿qué pasa con las familias de estos hermanos ancianos creyentes? Sí, bueno, las familias de hermanos, por ejemplo, están se dividen muchas veces en dos situaciones. O sea, muchas veces son los únicos que siguen al Señor. La familia creció a lo mejor de una del otro, pero hicieron sus propias proyecciones de vida, hicieron sus propias situaciones de tener sus propios proyectos y la abuelita o el abuelito no está dentro de sus planes. Entonces, por ejemplo, yo tengo un caso cercano que es mi tía, que hace unos meses atrás empezó a tener graves situaciones de Alzheimer y ahora hace poco se cayó y se quebró la cadera también. Y la situación de la hija es tan colapsada, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Quién la va a cuidar? Y claro, en este momento, no, es que apenas se mejore, la vamos a llevar a un hogar para que la cuiden, porque yo no tengo tiempo. Ujú. No, yo no tengo tiempo. A nosotros nos pasó algo distinto. Nosotros cuidamos a mi mamá también ya tiene 82 años, también ha estado muy grave, muy enferma, pero la situación ¿cuál fue? Mi hermana dijo que vive conmigo y la cuidamos, dice, no, yo dejo de trabajar, el Señor va a proveer. Wow. Esa fue la situación. Dejó de trabajar, tenemos la pensión de mi mamá, mi sueldo, que ahora entiendo el propósito también, el por cual a lo mejor me quedé soltero y cuidamos de ella. Y cuidamos una sobrinita que también quedó con nosotros, que es nuestro angelito de la casa. Y, y en fe, confiamos en el Señor y ya se quedó aquí en la casa. Yo salgo a trabajar y hasta el día de hoy no nos ha faltado nada. El Señor a mi hermana la ha honrado también con un trabajo acá ahora en el hogar. Pero ¿por cuál es la enseñanza? O sea, la necesidad primero de honrar, en este caso fue a nuestra madre, y que Él se iba a encargar de cada una de nuestras necesidades. Es su fidelidad, es su amor. Por algo dice la palabra de Dios bien clara cuando dice honra a tu padre y a tu madre. No dice honra porque es bueno, porque es malo, no, es un mandato de Dios el cual debemos de seguir. Y no buscando la recompensa, sino esperando en Dios. Y el día de hoy, por ejemplo, mi hermana lleva cerca de 7 u 8 años sin trabajar afuera y puede decir de que vive con un mayor dinero, con mayor regocijo de lo que hacía cuando antes lo hacía de forma apatronada, porque el trabajo le llega a la casa. Y nos turnamos. O sea, cuando ella trabaja aquí en la casa, yo termino, gracias a Dios, este trabajo que tengo también es de una forma flexible, de horario, que los puedo manejar. Entonces, cuando ella necesita trabajar, vengo a la casa, cuido a mi mamá y ella hace su trabajo. Aparte que mi mamá también se dializa. Entonces, el dializarse también necesita un cuidado especial, también de acuerdo a también sus enfermedades. Y eso yo lo trato de impartir con los hermanos. O sea, cuando veo de repente hijos de hermanos, les digo, yo pude, nosotros pudimos, porque nuestras prioridades cambiaron, porque sabemos que el Señor nos va a honrar. Nuestra madre dio todo por nosotros, así como su madre o su papá. Y hay hogares que lo hacen. Hay hogares que lo hacen, por ejemplo, me ha tocado casos de hermanos que yo voy a visitar de repente a las tres casas de sus hijos. Este mes está en la casa de un hijo, al otro mes en la casa del otro hijo y al otro hijo. ¿Y cuál es la enseñanza que queda? La fidelidad del hermano, que el hermano va a visitarlos, que está un rato con ellos, que ora en su hogar y que esa es la bendición que uno va dejando en los tres hogares. Y que hasta el día de hogar, por ejemplo, hasta el día de hoy, hay un lugar donde yo visito dos de esos hogares que siguieron el legado de su madre, hasta el día de hoy. Y ya esa hermana partió el año 2013, 2014, imagínense, casi 10 años. Y ellos siguieron el legado de su madre.
de la fidelidad de Somos. Qué lindo escuchar esto. Entonces es un llamado a la iglesia cristiana a que sí se puede, Se ¿no? puede, sí Sí. se puede. Si cambiamos nuestras perspectivas de vida y la prioridad no es el tema económico, que pasa mucho Ujú. eso, porque por lo mismo también hoy en día la población se ha envejecido, porque la población joven tiene el problema de que dice, no, es que yo voy a terminar mis estudios, voy a empezar a trabajar, quiero viajar, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, otro, quiero esto, y si es que logro tener Ah, tiempo, me caso y tengo hijos. Pero mientras claro, tanto tengo un perrito y un gatito. sí, sí, tal cual, sí. Mm. Eh, ¿Y cuál sería la problemática, Jorge, con la iglesia? Porque sí, aquí vemos que hay familias cristianas que entienden la honra a sus padres, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasaría con la iglesia? Porque el primer ministerio es la familia. La familia Ujú. tiene que ser responsable, ¿no? Dice honra a tu Claro. padre, tu madre, lo que tú estás haciendo con tu hermana. Pero ¿qué pasa ahora con la iglesia también? ¿Cuál sería la responsabilidad, crees tú, de la iglesia? Bueno, la responsabilidad de la iglesia local, como predicaba un pastor también hace tiempo atrás, es muy importante en lo que se refiere a la hermana que queda viuda, por el tema de que, bueno, por más que se diga, bueno, el Señor pasa a ser el esposo de la viuda, pero también es un mandato del Señor en el sentido de cuando dice que la iglesia se tiene que preocupar de las viudas de la congregación, esas viudas que bendicen, muchas veces son más fieles, eh, siempre están ahí en el apoyo, en protección, y cuesta mucho eso hoy trasladarlo en lo que se refiere a la congregación, porque también dentro de lo que yo visito hay congregaciones que están totalmente en apoyo también de sus hermanos, o sea, así como también hay congregaciones que no lo hacen porque muchas veces su visión es totalmente distinta o la preocupación de la iglesia es crecer más que sus fundamentos, no es que sea en cantidad o en otras cosas. Entonces los abuelitos tienen una manera distinta de poder ser guiados, pero son más sensibles. Por ejemplo, cuando dicen, no, es que no tengo tiempo, a lo mejor los pastores o a lo mejor el grupo de visitadoras, que son muy pocas las iglesias que tienen ese sistema hoy en día que fue creado más por la iglesia, por lo menos en Chile, la iglesia pentecostal o la metodista, que tienen ese sistema más que la otra iglesia que hoy en día han surgido, pero, pero es importante, porque yo he visitado hermanos, por ejemplo, donde ese grupo de visitación está, y si no, por lo menos hay un listado así igual como el que tenemos nosotros de cada hermano, donde uno dice ya, hermana Juanita Pérez, por ejemplo, está enferma, está postrada, la cuida tal hermano, y el hecho, por ejemplo, de repente la familia de recibir un llamado que están llamando de la iglesia o el grupo de visitadoras, de que están orando por ella, que tal día la van a ir a visitar, es muy importante para ella, para la familia y sobre todo para nuestros hermanos ancianos que necesitan tanto apoyo. Muchas veces se lo he escuchado. Poder tener, hay una iglesia donde yo visito que el pastor, por ejemplo, compraron un furgón y ese furgón está al servicio de la hermandad. ¿Cuál es eso? Se destina un pastor, se destina un hermano, ese hermano va a buscar a como cuatro o cinco abuelitas, las lleva a la congregación y esas cuatro o cinco abuelitas vuelven después a su casa sanas y salvas, sin problemas, sin nada. Pero es una en cuando. Pero se puede, por eso decía, cuando está a la disposición, cuando vemos, por ejemplo, que en ellos también está nuestro fundamento en el sentido de fidelidad, así como yo lo hago, por ejemplo, con los hermanos, por ejemplo, que yo visito, que son los hermanos que más preocupados están muchas veces. Hay hermanas que yo tengo, por ejemplo, el día uno o dos que visitar, por ejemplo, este fin de semana, que es fin de semana largo. Nosotros no trabajamos hasta el día lunes 4. Y es más de seguro que voy a recibir la llamada de un hermano, estamos a 4 y no ha venido a visitarme. Hermano Jorge, mire, solo en 2 minutos le quería comentar algo que me recordé ahora. Em, Cuando yo me fui a vivir con mi abuelita, ella era parte de la iglesia metodista pentecostal. Y en los años
que yo era más joven, ¿no? Creo que 16 años para allá atrás, donde vivo, había un predicador que se llama el hermano Pedro González. Él ahora es muy anciano. Al final, como se van moviendo los predicadores, él quedó un tiempo ahí y después que él ya no estaba ahí, empecé a visitarlo, pero era más porque quería crecer, era porque tenía un cariño real con él. Él había sido así como un abuelito muy amoroso, pero también, bueno, como predicador, ¿no? Que tenía llamado, también él ministraba, enseñaba, dirigía, tenía eso y yo quería aprender. Y bueno, empecé a ir a su casa. Él vive allá por Recoleta, esto hace ya varios años atrás. Igual estuve yo fuera del país, entonces antes de irme dejé de visitarlo. Ahora he estado hablando con su hermana, su hija, que quiero visitarlo. Me ha dicho que está con pulmonía, no está muy bien, que Ujú, no me ha dado todavía el pase para ir, pero antes que se muera me gustaría verlo, ¿no? Pero ujú, ¿por qué comento esto? Porque para mí fue de bendición y fue de crecimiento. Recuerdo que incluso una vez él me dijo, cuando estábamos todavía en la clase Arauco, que ahí estábamos nosotros, el Señor me dijo que te iba como mentorear. No recuerdo si era esa palabra, pero es más o menos eso. Pero yo nunca me despedía de él. Tú has visto que siempre se despiden de los predicadores, de los pastores, una ujú, fila enorme, ¿sí? Y decía, pobrecito, que tiene que estar esperando que toda la gente pase, no voy a hacer esto, así que no iba, po. Después, estando yo en su casa, me decía, no, si yo feliz que fueran, y me dijo, y bueno, tú nunca ibas, me dijo, y bueno, yo tenía del Señor que me dijo que te iba a estar instruyendo, pero no sabía cómo se iba a dar eso, me dijo. Y ahora que ya ni estoy de predicador, tú vienes a mi casa. Se cumplió lo que el Señor me dijo. Y él fue de mucha bendición. Increíble, mucha bendición. Entonces, quería preguntarte, Jorge, ¿qué crees tú que esta población podría entregar a la iglesia y no estamos aprovechando? ujú. Bueno, lo que entregan los hermanos de edad, su experiencia es total, porque ellos han vivido mucho, han pasado muchas situaciones. Y queda eso, porque incluso, por ejemplo, yo visito a algunos hermanos que han sido pastores y muchas veces también quedan solos muchas veces, pero vivieron tantas situaciones y mucho más difícil que hoy vivimos nosotros, porque antiguamente no había la locomoción que hay, no había los vehículos que había, que hoy en día tenemos la facilidad mucho, no estaba el teléfono. Entonces eran los hermanos, los pastores, los ancianos, que ellos se preocupaban del hermano y caminaban kilómetros de acuerdo a sus testimonios por los cuales me permiten vivir. O sea, que entreguen eso hoy en día, por ejemplo, pasa mucho esa situación. A mí me pasó hace un tiempo atrás, por ejemplo, que venía agotado, cansado, me acuerdo un día de trabajo en ese tiempo, hacía el recorrido a pie también. Y tenía reunión en la tarde. Y venía llegando y hay una vecina que vive cerca de donde yo estoy, y la veo salir y es de edad. Y se presentó todo como una cámara lenta que la vi que decía, yo venía pensando, no voy a ir a la iglesia porque estoy cansado, estoy agotado, trabajé mucho, todas las excusas posibles, perfectas para ir a quedarse en la casa. Pero ya la miraba ella usa silla de ruedas. La vi cuando salió, la vi que con su bastón sacó la cartera, se dio vuelta, agarró su silla de ruedas, la acomodó, cerró la puerta con su bastón, cerró la llave, colgó su cartera atrás, colocó su Biblia en su falda y con su silla de ruedas solita. Y es una persona de edad, cabecita blanca, así con su moñito blanco, así bien pentecostal. Y yo digo, ella tiene todos esos impedimentos y va. Y yo vengo caminando todo y me vengo quejando porque vengo cansado. Entonces, esa misma experiencia de vida, de verlos, por ejemplo, a ellos, luchar, de poder congregarse, de poder buscar, de poder entregar, que no pierden la oportunidad. Muchas veces nosotros, por lo menos yo me considero igual tímido, porque yo no soy de entablar una conversación con cualquiera y predicarle. Si no se da la oportunidad o ella no se abre a escuchar o no, me cuesta, pero ellos no.
Y no, yo cuando me toca hacer fila en un consultorio, aquí y allá, uy, se me llena de abuelitas predicándome. Siempre, siempre, siempre en la fila, y a veces a las 5 o 6 de la mañana en las filas que uno hace, pero es muy importante lo que ellos entregan y que muchas veces es poco valorado, porque a lo mejor es un trabajo que a lo mejor no es visto en una congregación. Es un trabajo silencioso que ellas hacen, donde van ganando perlitas para su corona. Y es una enseñanza muy linda que tengo a través de ellos, por ejemplo, en todos estos años de trabajo, de tantos testimonios vividos, de la fidelidad de sus compromisos, de la fidelidad hacia el Señor, y que tran- transmiten ese amor de Dios en su vida para que nosotros que somos nuestras nuevas generaciones podamos hacerlo y que ellos siguen siendo importantes, incluso ya que no puedan ir, que no puedan caminar, pero que no dejarlos de lado, no dejarnos de lado porque necesitan mucho cariño, sobre todo cuando a mí me toca despedirme de ellos muchas veces y sentir que ese abrazo tan real, tan real, y muchas veces dicen solamente gracias por escuchar. Perdón por hacerlo demorar, pero gracias por escucharme porque ¿a quién más le digo? ¿A quién más le cuento? Mm. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Nos quedan 7 minutos y me gustaría en estos 7 minutos pedirte si tú podrías dar como un consejo a la iglesia, estrategias también podría ser, de cómo podríamos nosotros incluir la población mayor. Muchos de ellos, bueno, los que tú visitas puntualmente, me parece que son la mayoría ancianos que han sido cristianos de años, ¿no? Años, Ujú. si no me equivoco, porque hay otros que se están convirtiendo ahora también. También Sí, está esa población. Eh, pero como tú trabajas con los ancianos que ya llevan años, ese es el círculo donde mi tú área. estás, ¿cómo tú piensas que la iglesia podría tener una estrategia y aprovechar, porque estos ancianos van a irse y con ellos se llevan experiencia, con ellos se llevan una cantidad de enseñanzas que quizás no estamos aprovechando? Entonces, ¿qué estrategias tú aconsejarías a la iglesia para que tome? ¿Qué estaríamos Mm. perdiendo nosotros en este momento? Bueno, la iglesia hoy en día está perdiendo algo muy importante que es tener el apoyo de aquellos hermanos. Y más que estrategia es un compromiso, porque nosotros como hijos del Señor, bueno, fuimos llamados a llegar con más alma y todo, pero también no dejar de lado lo que es la congregación, nuestros hermanos, la visitación de ellos muchas veces, porque muchas veces, por ejemplo, son solos, pero tienen una familia detrás. Pero el Mm, hecho de que esa congregación no dejó de lado a esa abuelita, esa familia completa es la que puede venir después de la congregación y conocer al Señor. mm, Ese es el error que muchas veces se comete de dejarlos de lado, de dejarlos de lado. Pero más que ellos, el compromiso de poder llamarlos, de poder estar aquí. Aunque de repente digan a veces, es que si no nos avisan, nosotros no sabemos. Pero cuando uno está delante, uno mira, dice la hermanita de Kenito Blanco, la hermanita de pelito morado. Hay hermanos que pueden perfectamente ir, anotar sus datos, saber quién es, llamarle y no dejarlos de lado. Ya si mm, la hermana ya después no quiere ir, no quiere congregarse, ya es una decisión de ella. Pero mm, por lo menos 3, 4 o 5 visitas y el hecho de estar orando por ellos, por ejemplo, ellos se sienten amados por la congregación. Más mm, allá de también de que somos amados de Dios, amados de todo, somos amados por nuestra hermandad. mm. ¿Existe uno o dos testimonios que tú quisieras compartirnos de los cuales más te han impactado a ti? Sí, mire, bueno, como le contaba uno de la otra vez, son dos testimonios muy lindos de hermanas que, por ejemplo, fallecieron. Ellas tienen un compromiso con el ministerio a través de una ofrenda de amor.
para que el ministerio pueda seguir adelante, ya que Radio Armonía se mantiene solamente con la ofrenda de los hermanos. Y, por ejemplo, cuando yo recién entré, no llevaba ni 3, 4 meses, si es que no me equivoco. Llamo del día viernes para visitar a los hermanos el día sábado, y la hermana me contesta y me dice, hermano Jorge, no hay problema, venga mañana a la hora de siempre, aquí está el compromiso con el Señor. Llego cerca de mediodía y veo mucho auto alrededor. Y veo gente, veo gente, veo gente, no veo a la hija, de repente se aparece la hija entre medio de todo, y me dice, hermano Jorge, pasa por aquí, pero no me dice nada. Ya me siento en el living cuando de repente llega una carroza y veo que van a la pieza, hacen todo, colocan el ataúd cerca del comedor y me dicen, ya hermano Jorge, ahora le recibo. Mi amita partió anoche, pero sí, le dio un ataque y partió. Y yo quedé así, pero helado, pero me dice, aquí está el sobre que anoche apartó para bendecir la obra de Dios. Y ella dijo, hasta que muriera, esto sí iba a seguir cumpliendo. Y fue así, o sea, yo quedé en la duda de recibirlo o no. Pero si fue el deseo de la hermana el de cumplir este compromiso, eso se hace, se hace. Y otra hermana que pasó lo mismo también, fue un día de un día viernes para un día lunes. Entonces yo por eso yo me preocupo mucho de los hermanos mayores, por ejemplo, cuando no me contestan el teléfono, cuando no me contestan un WhatsApp o me dejan en visto, de repente no, de repente dicen, no, el hermano viene a cobrar, no, yo me preocupo. La primera vez uno se les llama, se les comunica, pero ya después cuando uno sabe que son hermanos de edad, uno se preocupa por el hermano, porque me ha pasado esto mismo, o sea, no me contestan 1 o 2 días y después llamo, visito, no hay nadie, no, que el hermano falleció tal día, el hermano partió tal día. Pero sí doy fe del compromiso de los hermanos que hasta el día que parten a la presencia del Señor, no mueren, parten a la presencia del Señor, su compromiso con el ministerio, por ejemplo, en el caso que yo sigo que es Armonía, es real, es real. Y el caso por ello, yo sigo por lo mismo. Por eso para mí, por ejemplo, más importante que la cantidad de dinero o ofrenda, yo digo, para mí es más importante la visita del hermano. Y Mm, todos tienen la misma necesidad, todos tienen, hay algunos, por ejemplo, hermanos que me dicen, hermano, ore por mí en el camino, pero para mí tan importante como el hermano que entrega la ofrenda más pequeña, como la que entrega la ofrenda más grande. Todos tienen el mismo tiempo de poder disponer para poder orar por ellos, compartir con ellos, escucharles muchas veces y poder darle una palabra de aliento cuando es necesario. O mm, guiarlos muchas veces, guiarlos, mm, sobre todo cuando viven situaciones extremas. Muchas veces, algún día vamos a hablar también de algunos matrimonios también, que me ha costado tiempo, por ejemplo, que he estado ahí sentado cuando llegan carabineros a llevar al esposo por violencia intrafamiliar. Y en medio de la mm, intercesión, todo de la palabra, los carabineros dicen, usted hace una labor muy maravillosa, por esta vez vamos a dejarnos, tomen ustedes posesión de esta situación, y si esto vuelve a ocurrir, vamos a tener que proceder, como dicen ellos. Pero son Entonces, en casos muy extremos. conclusión, nos queda la fidelidad de esta población, ¿cierto? Ellos son Ujú. fieles, es un pueblo de oración que tiene tiempo y Así es. la necesidad de la iglesia de